Pues la primera temporada de Puentes, que ha sido una serie de charlas en la que tratamos de indagar sobre qué significa ser dramaturgista en México, qué significa esa palabra para nosotros y cómo se pone en práctica. Hoy es de verdad un verdadero privilegio para mí compartir este espacio con todas estas mentes, cerebros, corazones que han puesto mucho de sí, de sus conocimientos y su experiencia en esta serie. Hoy queremos indagar un poco más sobre qué significa el dramaturgismo en México, qué significa ser dramaturgista, poner en práctica eso en nuestro país. Les voy a presentar de una forma muy rápida y que quizá no alcance a abarcar o a condensar toda la trayectoria de las personas que me acompañan hoy, pero voy a intentar hacerlo. Nuestra primera participante es Marta Herrera Lazo. Ella ha trabajado como dramaturga, docente, traductora, dramaturgista e investigadora de teatro en México, Canadá y Estados Unidos. Es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, es maestra en teoría teatral por la Universidad de British Columbia, Vancouver, y doctora en estudios de performance por la Universidad de California, Berkeley. Hola. Gracias, Marta. Presente. Ana Lola Santana es profesora de teatro y performance en el Departamento de Español y Portugués de Dartmouth College en Estados Unidos. Su más reciente libro, Freak Performances, se enfoca en el uso del freak como figura política en el performance y el teatro. Ha trabajado como dramaturgista y traductora en varias producciones teatrales y es parte de la compañía teatral mexicana Teatro de Ciertos Habitantes. Gracias, Ana Lola. Alfredo Michel Modenesi, él es profesor de teatro y traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, así como traductor escénico y dramaturgista. Ha publicado, enseñado y dictado ponencias y conferencias sobre Shakespeare, teatro, traducción y cine en muchísimos lugares, incluidos Cambridge, Oxford, España, Francia, Italia, Alemania, Brasil y México, entre otros. Es miembro de varios comités que incluyen al MIT, Cambridge University Press y la Universidad de Barcelona. Ha traducido más de 45 obras, tanto para la escena como para su publicación. Gracias, Alfredo. María de Lourdes Guzmán González es egresada de las licenciaturas en Psicología y en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha sido dramaturgista en varias puestas en escena desde 2015. Desde su fundación es asistente de dirección, responsable en redes y dramaturgista de la compañía teatral SACIL. Forma parte de los comités del Congreso del MDA 2020 y 2021. Es directora de operaciones del equipo fundador del MDA México. Participó en el coloquio Lo que la digitalidad ha revelado y la antología Pensamientos para el fin del mundo de Teatro entre las Piedras, así como la rebelión dramaturgista de Buitre Amargo. Desde la escena, en el 2020, y el conversatorio Descubriendo la investigación en las artes escénicas del IESAEO en 2020. Gracias, Lourdes. Gracias, Ari. Gabriela Aparicio es dramaturgista y directora mexicana, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Desde 2012 investiga y promueve la labor del dramaturgista. Ha participado en conversatorios virtuales de Chile, Estados Unidos, Guatemala y México. Es ganadora del Field Grant 2019 del MDA con el proyecto Expedición en busca del dramaturgista en México y actualmente imparte el taller de investigación teatral de la plataforma virtual chilena Teatralízate. Desde 2015 es integrante del colectivo Euteria Teatro. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Ari. Rocío Galicia, ella es dramaturgista, docente e investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, en donde coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Algunos de sus libros son Dramaturgia en Contexto 1 del 2007, Casi Muerte, Casi Vida, Manifestaciones Teatrales en la Frontera Norte de México del 2011 y Dramaturgias Fronterizas 2018.
Ha sido profesora en diversos posgrados en teatro, letras, historia y artes. Coordina seminarios y grupos de investigación centrados en la formación de jóvenes investigadores. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Brenda Muñoz es guionista y dramaturgista independiente con un BA en comunicación y diploma en Writing for Film and TV de Vancouver Film School. Actualmente vive en la Ciudad de México y colabora con LMDA como VP de México y coordinadora del Congreso 2021. Gracias. Gracias a ti, Ere. Y gracias a todos por estar aquí, qué emoción. Sí, bueno, les voy a contar un poco de la estructura de la mesa. Igual que las charlas de puentes, hemos intentado que esta sea una conversación súper casual. Quisimos hoy poner en práctica nuestro ser dramaturgista y escuchar, ejercer la escucha. Entonces, vamos a tener una serie de preguntas. Cada una irá dirigida a una o a uno de nuestros participantes y ellos tendrán 5 minutos para desarrollar su respuesta. Luego de eso, alguna o alguno de los participantes podrá hacer una réplica. Esta puede ir aunar a lo que ya se ha dicho, puede quizá también mostrar una parte complementaria o quizá un punto de vista situado desde otro lugar. Entonces, comenzaremos. La primera pregunta es para Marta Herrera Lazo. ¿Lista, Marta? Sí. ¿Por cuántos puntos? Todos. Marta, ¿es posible definir el dramaturgismo? ¿Cómo se define? Por lo menos el que se hace en México. 5 minutos, ¿estás lista? La pregunta del millón. Así es. 3, 2, 1, ahora. Bueno, siempre que me hacen esta pregunta, lo primero que hago es decir, si no tienes idea y nunca te has planteado esto, ve a la página de LMDA, ¿no? Y haz favor de leer el apartado What is Dramaturgy, que es el dramaturgismo, que sobre todo es una lista de tareas, de posibles tareas, como para darse una empapada. Yo confieso que a la fecha lo leo seguido, como para decir, ay, a ver qué más puedo hacer que no he estado haciendo. Pero voy a utilizar como premisa la participación en puentes que tuvimos, ¿no? Porque es infinita la pregunta, ¿no? Entonces dije, a ver, cuando nos tocó participar, Ana Lola, a mí, Ere, en una conversación en puentes, surgieron varias palabras o conceptos que nos ayudan a definir qué es el dramaturgismo. Primero surgió la idea de desarrollar el concepto y la visión, o sea, un acompañamiento con la directora o director de un montaje, o si es una creación colectiva, con el colectivo, pero muchas veces la figura de la directora o el director es muy solitaria, ¿no? Entonces, como dramaturgista, está esa primera parte de establecer el diálogo, la confianza, que se puedan decir las peores ideas, las cosas más incorrectas, ¿no? En ese espacio como para desarrollar concepto y la visión. Después, esa dramaturgista se vuelve de alguna manera como el enlace o la intermediaria entre ese concepto, ¿no? Y el resto de los equipos o de los individuos en ese proyecto. Entonces se vuelve como la veladora del concepto que se desarrolló en un inicio. Siguiente punto que surgió, la persona que ayuda a profundizar la toma de decisiones. ¿Qué pasa en un montaje? En un montaje siempre nos agarran las prisas, siempre nos agarran los presupuestos, siempre nos agarran los nervios, siempre los imprevistos, ¿no? Y de alguna manera esa figura nos ayuda a decir, a ver, detengámonos, tomemos las decisiones informadas, profundicemos, y nos ayuda a hacer ese ejercicio de profundizar en la toma de decisiones durante el montaje. También surgió el tema de ser como la contextualizadora, siempre, ¿no? El puente constante entre texto y contexto. Y esto que estamos haciendo, y este contexto, y qué significa para este público, y lo vamos a mover a festivales algún día, y qué significa mover esto en festivales, qué va a significar hacia un futuro, ¿no? O vamos a tener una nueva temporada, bueno, entonces, ¿qué cambió? ¿Qué se mantiene igual? Siempre esa constante conversación entre texto y contexto. Y otra cosa que surgió, que es menos cómo se define el dramaturgismo y más a lo mejor una característica del ser dramaturgista,
fue el tema de la adaptabilidad, de ser muy adaptables a procesos, de ser muy adaptables a equipos de trabajo, a contextos, a hacer a lo mejor con un mismo texto cosas muy distintas, ¿no? Y que es probablemente esa adaptabilidad la que nos permite acompañar en el desarrollo del concepto, ser las veladoras de ese concepto a lo largo del proceso, ayudar a profundizar en la toma de decisiones y mantener siempre en contexto el trabajo que se está haciendo. Y me quedan... 1 minuto con 40 Dios. segundos. Ok. Si quieres, puedes terminar ahí. Yo digo que con eso, o sea, porque yo lo que quería era decir, bueno, dialogando estas 3 personas, ese día, esa fue la definición o esos fueron los puntos que salieron, ¿no? Porque evidentemente, pues el tema de adaptabilidad tiene mucho que ver con que para cada proceso, aun cuando trabajamos con los mismos equipos, para cada proceso es como con tu pareja, ¿no? Todos los días es una nueva relación. Es lo mismo. O sea, el dramaturgista de alguna manera también tiene que tener esa adaptabilidad y de alguna, o sea, las 3 personas que estábamos ese día en esa conversación de puentes, dialogando sobre esto, estaban pasando ciertas cosas en nuestros procesos como dramaturgistas que llegamos a estos puntos. Probablemente si hoy tuviéramos esta conversación otra vez, la definición sería otra. Ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Marta. Ahora, esto es así como les dije, como un juego. La primera persona que levante la mano tendrá la réplica. ¿A quién le gustaría? O bueno, no levanten la mano porque eso es muy de Zoom, entonces queremos salir de eso. La primera persona que hable puede ser. Cuando dijiste, Marta, que si hubieran tenido esta conversación cualquier otro día, la definición hubiera cambiado, creo que todos fue como un nod y todos fue... Y hoy estamos teniendo la conversación otra vez. Entonces, seguramente cambiaremos otra vez, una vez más, el concepto de dramaturgismo y lo seguiremos expandiendo. Para mí hay una frase que a mí me gusta mucho, que leí en la tesis de Gaby Aparicio, que es que el dramaturgista ayuda al filósofo a estructurar sus ideas. Y creo que en el proceso creativo hay muchos filósofos, mucha gente que está colaborando y me gusta mucho lo que dices, o sea, el dramaturgista ayuda al filósofo a estructurar sus ideas y en un cuarto lleno de filósofos en el que nadie se entiende, creo que sí es súper importante la figura de, hey, detengámonos, vamos a respirar, vamos a ver qué está pasando y tomemos una decisión informada. Me gusta mucho, quiero que lo sigamos definiendo. Me gustaría escuchar otra definición. Si tuvieran 5 palabras para decir qué es dramaturgismo o una oración, Ana Lola, te voy a lanzar al vacío. Gracias. No, o sea, 5, yo creo que hay una infinita cantidad de palabras, ¿no? 5 es muy poco. Palabras, sí. Pero, o sea, y para mí es lo que dice Marta, depende en cuál es el proyecto en el que estoy trabajando, ¿no? O sea, yo siento, para mí es algo particular que trabajo con una compañía, Lourdes supongo que es lo mismo, ¿no? Que cada proyecto requiere algo diferente de mí, ¿no? Y yo tengo que aprender, yo he tenido que aprender a ser sumamente flexible, a entender que hay veces que estoy trabajando con músicos, hay veces que estoy trabajando con actores, hay veces que estoy, no, o sea, depende con quién estoy trabajando, qué es lo que se va a requerir de mí. Entonces, dar una definición es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Yo siempre me baso en la frase esa de Mark Bly, que dice, no sé cómo definirlo, pero ¿cómo es? Tú me lo dijiste. If you cut it, it will bleed me. ¿Saben de qué estoy hablando? Eso. Lo que decía, o sea, no te lo puedo definir, pero si cortas con un cuchillo la obra de teatro me va a sangrar, ¿no? Entonces, desde ahí es como lo entiendo, no sé que estoy ahí, no te puedo decir cuál fue mi función en ese momento, ¿no? Rocío, go. Ok. A mí me gusta mucho pensar en el dramaturgista como esa persona que se convierte en un puente entre el hecho escénico y la otra parte importantísima, fundamental, que son los espectadores, que son quienes van a mirar.
Esa es una definición que a mí me encanta porque es sobre la que yo trabajo y es verdaderamente abrirse a la sociedad. Es no solo quedarse en el edificio teatral, sobre un escenario, no, es ir y en verdad propiciar un diálogo. Lo que sucede en todos los procesos creativos es muy particular, es muy íntimo y muchas veces la gente, los equipos creativos no quieren compartir esa intimidad y se entiende porque lo que se pone en juego en toda puesta en escena es verdaderamente íntimo, delicado, doloroso en muchas ocasiones, pero también es una manera de mirar al ser humano y poder dialogar con los espectadores. El teatro, las artes escénicas no tendría razón de ser si no hay ese vínculo con la sociedad. Y a mí eso es lo que me parece importantísimo, ser esta especie de puente, de mediador, de una persona que va y viene entre estos espacios cerrados que puede ser un teatro oscuro, esta sala donde suceden mil cosas y los creadores no tienen la oportunidad de conceptualizar, de revisar, de reflexionar, porque su tarea es otra, es la de crear. Entonces, un dramaturgista sería esa persona justamente que conecta la ficción con la realidad, que conecta la realidad con la ficción. Y es este puente donde va y viene este diálogo intenso que debería establecerse porque se abren el telón y muchas veces en la sala no hay nadie. ¿Por qué? O no llegan. Y justamente creo que esa es una de las labores del dramaturgista, de decir, ¡hey! Lo que interesa a la sociedad no es lo que está sucediendo aquí. Hay un diálogo intenso, hay una necesidad de abordar ciertos temas desde el teatro, y desde el teatro específicamente, no solamente como pensamiento, sino como lugar para las sensaciones y las afectaciones. Entonces, creo que si hay una persona que puede funcionar en ese sentido de comunicar ambas realidades, pues sería ideal. Muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, que esta es para Ana Lola Santana. ¿Lista, Ana Lola? Tú que tienes toda esta experiencia de trabajar aquí, pero también en otro lado, ¿qué implica ser dramaturgista en México? Ok, yo hice trampa y lo escribí porque a mí los nervios me traicionan, ¿ok? Perfecto. Ok, entonces les voy a leer algo, pero dura exactamente 5 minutos. Ok. Tilman Rapke, el creador alemán, país al que se le asigna el florecimiento del dramaturgismo, define la labor del dramaturgista como, cito, una combinación de historiador, consejero literario y escritor en el sentido de realizar una versión de determinada obra de teatro, además de encargarse del repertorio teatral de la compañía y su difusión. Según Rapke, entre las responsabilidades de un dramaturgista se encuentra la de definir cada año la programación, plantearse, por ejemplo, qué obras se montarán, cuál podría ser la lógica del repertorio, qué obras estrenan los otros teatros de la ciudad, cómo se podría trabajar juntos, cómo distinguirse de ellos para tener un perfil propio, quiénes son los autores jóvenes a los que hay que prestar atención, cómo se puede ayudar a nuestros actores en su desarrollo y mil cosas más. Esto me parece muy bien, pero implica que la dramaturgista lleva a cabo un oficio integral para el arte teatral y también implica que se trabaja para una institución o compañía oficial que requiera de esta variedad de tareas. Implica que hay una red de teatros con suficientes fondos para su funcionamiento que necesita de este oficio. Me parece que en México aún no estamos ahí. Esto no significa que no sea posible su existencia, pero el quehacer teatral aún sufre de un limitado apoyo económico y esto impacta el trabajo de la dramaturgista a nivel profesional. Primero que nada, quiero dejar claro que no pretendo ser una portavoz ni tener el conocimiento general de lo que implica ser dramaturgista en México. Creo que este es un oficio en evolución y que cada día, como demuestra esta conferencia, va siendo reconocido como una figura esencial para los teatros nacionales. En México, aún antes de que este fuera un término reconocido, la presencia del dramaturgista era tangible, así fuera como observador o como asesor extraoficial.
Yo les puedo hablar de mi experiencia como dramaturgista, la cual ha surgido de manera un poco diferente a esta institucionalización del oficio que propone Rapke. Yo hice mi carrera como dramaturgista en Estados Unidos al final de los 90s, con un MFA, lo que se llama ya un Master of Fine Arts, en dramaturgismo en la Universidad de California en San Diego. Y debo reconocer que al comenzar el programa no tenía la menor idea de lo que era ser un dramaturgista, pero esa es otra historia. Mi formación entonces fue en Estados Unidos, pero comencé a trabajar como dramaturgista con el teatro mexicano, en específico con Claudio Valdescuri y su compañía Teatro de Ciertos Habitantes, con quienes continúo desempeñando esta función hasta el día de hoy. Para mí esto ha sido un enorme privilegio que me ha llevado a trabajar como dramaturgista con otros directores en México. Sin embargo, mi compromiso principal es con la compañía. Mi trabajo con Ciertos Habitantes implica algunas de las cosas a las que se refiere Rapke, pero, por ejemplo, para nada me encargo del repertorio teatral de la compañía o de su difusión. Lo que yo hago está íntimamente ligado a la manera en que la compañía crea teatro, lo cual la ha definido por más de 20 años. Desde un principio, yo entendí mi función como la encargada de contextualizar el mundo de las obras de teatro, forjar un vínculo crítico tanto entre los artistas como los diseñadores y técnicos, mediar conversaciones entre directores, actores y diseñadores y establecer conexiones entre el texto, los actores y la audiencia. Dado que Ciertos Habitantes se caracteriza por ser una compañía de búsqueda, enfocada en un proceso que le permita al artista darse cuenta de su constante evolución junto a la pieza teatral, este enfoque que yo había trazado para mi trabajo era consecuencia natural del método de creación de Valdescuri. La relación de trabajo que se ha desarrollado requiere un alto nivel de confianza entre Curi y yo, puesto que ambos debemos mantener el frágil balance que compone el proceso de imaginación creadora y el arduo trabajo de montaje durante un largo periodo de crítica y estudio. El trabajo de la compañía siempre ha estado basado en la investigación escénica con el propósito de indagar sobre la condición humana por medio del trabajo teatral. Esto implica muy largos procesos de laboratorio, algunos duran más de 2 años, que buscan que los participantes vivan una serie de experiencias internas y externas. La realidad de este método es que mi trabajo como dramaturgista cambia constantemente de acuerdo con las necesidades de la puesta en escena que se lleve a cabo. Claudio Valdescuri nos conduce por caminos inesperados que constantemente expanden y enriquecen la definición de mi trabajo como dramaturgista. Y, basado en mi experiencia con otros directores, me parece que esto es lo que implica ser dramaturgista en México, expandir y enriquecer nuestro oficio dentro de un teatro en constante búsqueda y que se mantiene en pie a pesar de cualquier mal impuesta política de precariedad. Muchas gracias, Ana Lola. ¿A quién le gustaría hacer la réplica? Bueno, querría en primero felicitarme porque creo que algunas de las preguntas que siguen, que son para mí, parecía necesitar una respuesta semejante a la que has dado y qué bueno porque entonces no habrá necesidad de repetir ciertas cosas. Especialmente esto de que las condiciones para realizar el dramaturgismo en México no son en modo alguno las ideales ni de lejos parecidas a las que suceden en otros lados donde las instituciones teatrales están mejor desarrolladas. Mencionaste institución oficial, yo diría que había que quitar lo oficial, es decir, instituciones en lo general, tanto oficiales como instituciones que se han desarrollado por los medios que han podido y a partir de X, Y o Z premisas y que han sobrevivido tantos mares y tempestades como los que han sobrevivido muchos proyectos mexicanos. Me parece extraordinario que una compañía como la de Valdescuri haya tenido la longevidad que ha tenido y que tenga además, o que proporcione la oportunidad de una seguridad mínima en cuanto a estructura, ¿no? Que exista esta noción. Pero es realmente una excepción a la regla en nuestro medio. Y esto habría que tenerlo muy en cuenta porque es parte también de lo que provoca la volatilidad de la que estábamos hablando en la intervención anterior. Es decir,
Volatilidad que podemos gozar, sin duda, porque es gozosa, todo el mundo expresó algún tipo de gozo al respecto y en último de los casos lo que yo hago no hago como partes de ese pedazo de dramaturgismo que hago aquí o allá, también es gozoso, pero siempre está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo apuntalar la estructura de manera que esta figura encaje como debería encajar para además efectivamente propiciar lo que debería propiciar, que es esta expansión primero de la conciencia de su participación y segundo los resultados prácticos que a su vez generaran aún mayores sinergias, ¿no? De modo que nuestro teatro pues llegara a lo que hemos soñado desde hace, créanme, mucho tiempo. Pero bueno, insisto, me congratulo de que eso ya queda bastante claro y además como el agua. Tenemos tiempo por si alguien más quiere hacer réplica. Bueno, yo puedo hacer una réplica a este tema de trabajar como dramaturgista en México y meter, o sea, en México es común que la gente que trabaja en teatro trabaje en otros medios, ¿no? En televisión, en radio, en cine y demás. Y ha sido para mí un experimento interesante entrar como dramaturgista encubierta a algunos de estos medios, es decir, es tan cercana la palabra al teatro, simplemente por su cercanía o su similitud a la palabra dramaturgia, ¿no? Que ahí sí es todavía más complicado entrar con el título. Pero lo que es muy interesante es, no voy a decir generar la necesidad del trabajo que hacemos, sino ver a los propios equipos descubrir ese trabajo haciéndose. Y de pronto en medio del proceso creativo, o sea, ya sea una asesoría de contenido en Netflix, por ejemplo, en televisión, ¿no? O el proyecto en el que trabajo ahora que es mucho más multimedia, o sea, no se entiende necesariamente como un proyecto, como una puesta en escena, aunque lo es, ¿no? Sino como una experiencia inmersiva. O sea, el teatro siempre ha sido eso, pero ok. Pero de alguna manera ver cómo entras, haces el trabajo de dramaturgismo tal cual, o sea, tal cual lo describí aquí, sin ponerle ese nombre, y los mismos equipos individuos, empiezan a descubrirlo como algo que está pasando, y empiezan a decir, es que esto pasó, y entonces, es que nunca en ningún proceso habíamos tenido que esto se viera así, o que esta conversación se diera, ¿no? Entonces, hay un proceso también de entrar en encubierto, y hablamos mucho, ¿no? Del tema de ponerle, o sea, las cosas por su nombre, ¿no? Y pónganme mi nombre de dramaturgista. Sí, eso es una parte y eso es un proceso y esa a veces es la batalla. Y otras veces, en mi experiencia, ha sido esto, entrar como en encubierto a otros medios en donde de pronto se dice, claro, o sea, esa formación, que además el teatro te lo da, es súper necesaria en otros espacios de creación en México, no nada más en las artes escénicas. Muchas gracias, Marta. Tenemos un minuto. ¿A alguien le gustaría apropiarse de ese minuto? Lo que dice Marta parece como si el dramaturgismo fuera un acto performativo en el que tienes que hacerlo para que se haga. Y si no, no existe hasta que se hace y desaparece cuando se deja de hacer. Y me parece muy interesante que en un cuarto lleno de filósofos parece que los dramaturgistas podrían ser otro filósofo / actor y creo que me parece muy interesante. Cuando hemos hablado con todos de qué es dramaturgista y quién se nombra dramaturgista y no, creo que el experimento de entrar encubierto, yo lo voy a hacer mañana. Buenísimo, Brenda, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Efectivamente es para Alfredo Michel. Y antes les cuento que cada una de estas preguntas pues surgió de cada uno de los episodios de Puentes en los que ellas y ellos han sido invitados. Así que si quieren ver un poco más de eso, pueden ir a la página del MDA en el apartado de Puentes y ahí están algunos de los videos. Entonces, Alfredo, ¿comportamiento de dramaturgista o dramaturgista? ¿Quién, cómo, por qué
una persona puede ser dramaturgista en México? Bueno, eso del comportamiento de dramaturgista tiene que ver con que, creo, con el hecho de que incluso en el programa de Puentes, ya yo creo que deben estar hartas de oírme decir lo mismo. Porque además hay un asunto visual que se tiene que tomar muy en cuenta aquí, ¿no? Y que refleja un aspecto cultural de esta profesión y nuestro lugar en esta sociedad mexicana. Es muy obvio el contraste, pero además también hay otro contraste que debe llamar la atención, que son estas canas acá. Lo digo así porque efectivamente, obviamente soy el de mayor edad entre todas nosotras, y dije nosotras, y esto quiere decir también que hay una experiencia que no es un dramaturgismo encubierto, sino desconocido, es decir, que no se identificaba como tal y que sin embargo estaba sucediendo. Quizá en mis notas biográficas debería yo poner, cuando pongo traductor escénico, traductor y adaptador escénico y dramaturgista, unos paréntesis que dijeran parcial, ¿no? Porque en efecto tu pregunta lo que identifica es que en mis propias intervenciones en las diversas áreas, en esa volátil totalidad incomprensible o indefinible del trabajo del dramaturgista, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, y también conforme se ha necesitado o se ha planteado. Y solo recientemente, sin decirlo jamás, se ha ido consolidando más. Les he dado el ejemplo, por ejemplo, de mi colaboración con los Colochos, que empezó siendo en realidad a través de ser profesor de un curso específico en donde el director de los Colochos absorbió una serie de cosas que llevó a su primer espectáculo, que después regresaron a mí y empezó el diálogo, y ahora me he incorporado más bien como consultor, como asesor, de maneras, insisto, parciales. Entonces sí, esta parcialidad caracteriza en mucho lo que yo he hecho, y principalmente un área que es muy específica y que también conecta con el contraste, decía yo, de edades y todo, en cuanto a que, cuando hablabas, Ana Lola, de dónde se origina la palabra, etcétera, etcétera, se implica muchísimo la llamada gestión textual, ¿no? Que cada vez se diluye un tanto más en tantas otras áreas y otras maneras de entrar a los procesos teatrales, escénico-teatrales, que no ha sido la mía. Es decir, yo primordialmente he entrado siempre desde el lado de la traducción, textos principalmente del inglés al español, muy específicamente shakespearianos, y que han terminado por constituir cierta conciencia con quienes yo trabajo de la necesidad de la existencia de esta figura, porque eso ha sido además gradual. Empecé con X, Y, Z y era, pues, ¿qué nos vas a entregar? Y yo, pues sí, te la entrego, o sea, la traducción será entregada, pero probablemente vas a necesitar algo más, que es que yo te diga por qué, cómo, dónde, cuándo, qué pasa aquí, de dónde vienes, porque te vas a enfrentar a cosas que quizá, si tú te pones a verlas, pero esos son los resabios de algo que, por desgracia, sigue operando con enorme fuerza en nuestro entorno, que es el autoritarismo, la verticalidad y el centralismo de muchos procesos. Cuando un director de estos omnímodos, ¿no?, te dice, mañana te cierro la puerta de la sala de ensayos, te la cierra y tú no tienes las llaves. Y esto a mí me pasó especialmente en ciertos momentos. En la actualidad, en general, ya no trabajo con gente así. O sea, y tengo la fortuna de escoger o de tener muy buena relación con quienes trabajo, como para que siempre estén abiertas las puertas, y no solo estén abiertas las puertas, sino que hay sesiones de mesa que son lo que seguramente todos sabemos que deben ser, y que son el pan nuestro de cada día, de tantos otros sitios y de tantas otras experiencias, pero que no lo son siempre aquí, ¿no? Entonces, ese por el lado de comportarse como, pero no necesariamente establecer. Eso lleva a la siguiente, es decir, quién, cómo, cuándo y dónde puede serlo. Yo creo que ahí hay una vertiente muy importante, que es una vertiente en la educación.
Y tenemos que consolidar formas de educación en los ambientes teatrales y en los ambientes de educación teatral que creen aún más esta conciencia entre los que están llegando con esa curiosidad. En la actualidad, en donde ahora yo trabajo, porque antes trabajaba en el Departamento de Literatura Inglesa, ahora trabajo en el Departamento de Literatura Dramática y Teatro, hay un inicio, digamos, hay esbozos de la educación en ese sentido a través de los cursos de teatrología, etcétera, etcétera. Pero necesitan afinarse, necesitan repensarse, necesitan pulirse mucho ciertas actividades como para que termine, sobre todo, la tradición centrista y autoritarista y vertical, que a los propios alumnos que tratan de una vez de entrar en esos procesos a nivel escolar, los rechaza. A uno de mis alumnos de teatrología, a uno de los profesores le dijo un día, eres el teatrólogo, el dramaturgista, te toca ir por el café, ¿no? Literal, o sea, esto es un testimonio de este chico, y desde ese momento la rispidez fue terrible. Por ese lado se necesita consolidar mucho, pero por el otro está lo que estabas diciendo, Ana Lola, ¿no? Cómo resolver el problema financiero y de estabilidad de las producciones mexicanas, ya no digamos compañías, sino simplemente de las producciones. En las circunstancias actuales resulta un poco más difícil, pero lo que no se puede hacer es renunciar a ello, ¿no? Y también, por lo mismo, renunciar a los patrones antiguos, es decir, nos hemos acomodado demasiado en las dádivas. Y creo que ya se me acabó el tiempo. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. 5 minutos para réplica. ¿A quién le gustaría? Bueno, yo quisiera decir algo breve. Creo que bueno, la pregunta me hizo un poco ruido al pensar que se podía categorizar como quién puede ser dramaturgista. No sé si hay como una especie de lista de características para ser dramaturgista, ¿no? Pero pensando un poco en lo que dice Ana Lola y lo que dice Alfredo sobre la educación y la falta de espacios seguros, que eso sucede en toda la actividad teatral mexicana, ¿no? O sea, no hay espacios seguros ni para los actores, directores, ni para nadie en México. Pero creo que algo que a mí me ha dado más seguridad en estos momentos es ver que justo por ese tipo de reacciones que comenta Alfredo, que suceden con los mismos jóvenes, son ellos quienes están sacando adelante estas ideas, ¿no? Entonces buscan otras fuentes de trabajo, impulsan otros trabajos. Ahora la mesa que cierra creo que hoy es la de Bruno y justo ahí se nota el impulso de los jóvenes, ¿no? Y otra cosa que percibo es que por lo menos en Latinoamérica, pues somos las mujeres dramaturgistas las que estamos moviendo esa actividad de ser dramaturgista. ¿A alguien le gustaría sumar? Yo quiero decir algo que creo que es como el huevo y la gallina. Tal vez si estamos mencionando que no existen lugares seguros para hacer teatro en México, ni para los actores, ni para los directores, ni para… Yo creo y tengo mucha fe en que el dramaturgista crea también parte de esos espacios, ¿no? Entonces a lo mejor no existen y a lo mejor parece que no hay lugar para un dramaturgista, pero cuando llega un dramaturgista y hace su magia y hace puentes, entonces podemos crear espacios seguros, pero ¿a alguien se le ocurre cómo es esa primera entrada, además de ser encubiertos o no encubiertos? Esa es una pregunta para la audiencia también. Yo creo que algo importante… No, tú ibas antes, Rocío. ¿Sí? Bueno, yo lo que querría decir es que nosotros empezamos a trabajar sin el concepto. Entonces, muchos de nosotros empezamos a hacer cosas que ahora, pasado el tiempo, nos encontramos con que puede conceptualizarse como dramaturgismo. Sin embargo, el hecho de no haber tenido desde el principio el concepto, eso nos dio mucha libertad. Entonces, me gusta mucho la idea de que este evento se llame Sin Fronteras,
porque definitivamente creo que ese es el lugar desde donde operamos, sin las fronteras o con las fronteras, pero atravesándolas. Y entonces tiene que ver con lo que acabas de mencionar, Brenda, siempre estamos expandiendo, yendo más allá, proponiendo otras maneras de acercarnos. Creo que en ese sentido estamos inventando, estamos haciendo nuestra propia dramaturgia de lo que es el término específicamente en México, y no lo hemos acabado, y qué bueno que no lo hemos acabado, porque eso nos da la posibilidad de siempre estarse moviendo, de que sea un concepto vivo, que se esté reelaborando, que se esté personalizando, subjetivizando, y creo que eso es fundamental. En una plática que teníamos con los chicos de la Rebelión Dramaturgista, con José y con Bruno, no sé por qué caí en un lugar que vuelvo a caer ahora al ver justamente aquí las imágenes de puentes, que pues sí tienen que ver con digamos, el arte, las artes escénicas en el siglo XXI, pero hay ahí una reminiscencia hacia nuestro pasado prehispánico. Tienen que ver también estas imágenes con los códices, y me hizo pensar en la figura de la Malinche, esta indígena que se convirtió en la traductora entre el mundo indígena, el mundo de los pueblos originarios, y por otro lado el mundo español que vino a conquistar, y ella con la facilidad que tenía de los idiomas era este puente, era esta traductora, y creo, así lo lanzo ahora porque me parece una propuesta muy provocadora y muy lúdica, pensar que ella ha sido nuestra primera dramaturgista, y como mexicana también, esta mujer que pone en contacto dos culturas, que a través de la lengua, como una traductora, que sabe leer lo que sucede del otro lado con lo que sucede en otro contexto, ¿no? Y me parece hermosísimo. Durante muchos años esta figura de la Malinche fue mal vista, maldecida, fue totalmente contraria, pero hoy, en estas reconceptualizaciones que tenemos incluso a nivel histórico, la vemos como un personaje muy valioso, la vemos como, desde este lugar yo la pienso como esa primera dramaturgista que tuvo la posibilidad de unir dos mundos. Y a mí eso me encanta, y creo que todo el tiempo, si trajéramos a la Malinche ahora, en estos tiempos, definitivamente no tendría ese papel que tuvo solo de traductora de una lengua, sino traductora entre culturas, traductora entre lenguajes en el sentido más amplio. Y eso a mí me parece fascinante. Por eso es que nosotros creemos que el dramaturgismo en este país se está inventando todos los días. Y mientras se siga inventando, será un signo de que está vivo. Gracias, Rocío. ¿Quieres continuar, Ana Lola? Ok. Gracias. Siguiente pregunta es para Lourdes Guzmán. Lourdes, ¿cuál crees que es el trabajo del dramaturgista en los procesos de producción? En México, obviamente. En México, eso es bueno porque me ha tocado solo en México. Pues creo que, aunque mi experiencia sí tiene unos cuantos añitos, es también como mucho más reducida que la de todas las compañías presentes, pero bueno, en mi experiencia implica preparación, no es algo que podamos improvisar, no es algo que simplemente pueda hacer alguien con buena voluntad, por lo cual, digo, por supuesto, sí, pero no solamente. Entonces, creo que es importante también reconocer la preparación que se necesita para poder llevarlo a cabo. La flexibilidad también, que ya se ha mencionado, porque en cada caso sucede algo diferente, se necesitan cosas diferentes, depende de cada producción, depende de cada lugar, depende de cada momento. Pero me gustaría retomar mucho, hacer un énfasis particular en algo que mencionó Ana Lola y que a mí me parece especialmente importante, que es el asunto de la confianza. No podemos hacer nada sin confianza. Realmente nuestros alcances serían demasiado limitados
si no contáramos con la confianza de nuestros equipos de trabajo, si no tuviéramos la posibilidad de tener puertas abiertas, de tener una voz que también se escuche, de tener ciertas decisiones en nuestras manos. Pienso también en flexibilidad, sin duda, en muchísimo respeto, que se puede manifestar de diferentes maneras. Una quizá pueda ser justamente la remuneración, la manera de valorar nuestra labor y darle posibilidades de que no sea solamente algo que se hace por amor, por fe, por buena voluntad, sino que se pueda sostener. Pienso que el dramaturgismo necesita plantarse con pies mucho más firmes en México. Creo que lo estamos empezando a hacer, creo que ya hay pasos también muy bien dados. Falta, por supuesto, pero también creo que parte indispensable es que se conozca, que no seamos un misterio, que se visibilice la variedad de tareas que podemos llevar a cabo, la apertura que tenemos para ajustarnos y que se vea además que hay muchísima disposición, ¿no? Yo también creo que un factor común es justamente la disposición, la generosidad, pero sí me parece también importante que sea recíproco. Quiero agregar también algo que quizá no sea lo más comúnmente dicho, pero que me parece muy importante. A mí me parece, además de impresionante todo lo que he escuchado durante este rato, me parece extraordinariamente divertido. Me parece que hay una curiosidad todo el tiempo, como la que menciona, por ejemplo, Didan Weekend, que también estuvo, por ejemplo, en la Rebelión Dramaturgista, también profesora de nuestro Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Didan también habla de esta curiosidad que creo que es factor común, ¿no? Entonces, sin curiosidad no podríamos tampoco tener la fuente de preguntas que nos impulsa a imaginar qué es lo que está sucediendo, no solamente aquí, sino también de ese lado, en medio, qué diálogos son posibles. No sé cuánto tiempo nos quede, pero… 48 segundos. Muy buenos todavía. Pues bueno, sí, creo que la parte de la visibilización ya está muy bien establecida con estas presencias. Creo que también es importante hablar de la variedad. También Alfredo la mencionaba hace un momento, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me maravilla tener la posibilidad de estar ahorita reunida con personas de generaciones previas a la mía, paralelas y posteriores, con perspectivas tanto de México como de fuera, de muchísimas posibilidades diferentes, de muchísimas perspectivas también. Por ejemplo, recuerdo mucho que Rocío, tú también haces un énfasis desde la filosofía. Me parece que es un apoyo también fundamental porque pues, tenemos en común la parte de hacer preguntas y finalmente solo me parece también indispensable reconocer que es un trabajo que se hace en equipo siempre. Jamás podría concebir dramaturgismo hecho en soledad. Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Lourdes. Yo quiero responder a Lourdes porque Adelante. quiero que sigamos sumando al concepto de la confianza. Creo que en mi experiencia con estudiantes y el tema de cómo entro en estos espacios creativos con este título, sin que me manden por el café, ¿no? ¿Y qué hago con eso? O sea, finalmente eso es lo que hay. Como no sé lo que haces y además me cuesta, o sea, mi proceso, ¿no? El proceso creativo es muy vulnerable, el de todos, siempre, eso es, o sea, eso es crear, es como vulnerarte para poder expandirte, ¿no? Entonces,
el tema de la confianza creo que es clave. Y yo muchas veces recomiendo, trabaja como dramaturgista con gente que ya confía en ti, ¿no? O sea, es decir, parte de la base de tus relaciones que son, o sea, de relaciones sanas, abiertas y de confianza. Y de ahí a lo mejor estableces después una relación directora-dramaturgista, ¿no? Pero el tema de la confianza para mí también es esto que decía Alfredo, ¿no? Tenemos las jerarquías, tenemos las maneras de trabajar que son muy cerradas, ¿no? Muy, muy, muy cerradas. Y a veces digo, bueno, a ver, ¿qué tanto el esfuerzo es tratar de abrir algo que, o sea, ya no se va a abrir nunca, perdieron la llave, nunca hubo llave, no hay por dónde abrir, no hay por dónde entrar, ¿no? Y cuando se tiene el privilegio de poder trabajar con quien se trabaja bien, es una maravilla, ¿no? Pero también en términos, o sea, planteo la pregunta en términos de nuestra docencia, ¿no? O sea, ¿cómo enseñamos a generar esa confianza? ¿Es algo que se enseña? ¿A quién se le enseña? ¿Cómo se le enseña? ¿No? Porque es a partir de eso que todo lo demás sucede. Y cuando ya se abre la puerta de la confianza a la dramaturgista, se vuelve la mayor confianza, muchas veces, que se tiene en el equipo. A la persona a la que más confianza se le tiene es a la dramaturgista, a la que se le puede decir, hacer todas las preguntas, ahí sí, ninguna pregunta es tonta, ¿no? O sea, con esa persona se tiene toda la confianza. Entonces, digo, lo planteo así como que al aire, ¿no? Y esa confianza, ¿qué, cómo, dónde, ¿no? ¿Con qué se come? Creo que es un punto de partida muy importante, ¿no? Y sobre todo en el contexto de cómo enseñamos o cómo formamos o cómo nos formamos en esta labor. Si puedo yo añadir. Sí, adelante. Sí. No, porque me parece súper interesante lo que dices de la educación, ¿no? El proceso de educación. Porque creo que sí, por un lado, el dramaturgista debe tener un entrenamiento, ¿no? O sea, tienes que tener una base, tienes que tener una formación. Pero también hay todo un proceso de educar alrededor sobre cuál es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí me pongo un poco anecdótica, pero cuento. A mí me tocó hacer me pidieron, que era el Cambridge Encyclopedia of Stage Directors, y me pidieron que hicieran la sección de México. Y yo, perfecto. Entonces me tocó entrevistar a muchísimos directores, ¿no? Que yo no conocía en persona, etcétera. Y mucha de la... Ok, lo que sucedió aquí es, me costaba entrar en contacto con ellos porque son gente famosa, entonces tenía que hacer el name dropping de, soy la dramaturgista de Claudio Valdés Curi, para que me contestaran, ¿no? Las llamadas. Y lo que sucedió fue que la primera pregunta era, ¿eres qué? O sea, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? Explicar quién era yo y cuál era mi trabajo. Y de ahí me salieron 2 trabajos de dramaturgista con directores que en su vida habían oído hablar del dramaturgista y que les fascinó la idea de que existía tal oficio, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que fomentar, ¿no? O sea, tenemos que escribir artículos sobre lo que es el dramaturgista, tenemos que hacer todo un proceso de educación. O sea, lo que decías tú, Gabriel, o sea, sí, las nuevas generaciones lo reconocen, ¿no? Pero hay toda esta vida por detrás que no tienen la menor idea de nuestra existencia ni de cuál es nuestro trabajo. Y es maravilloso poder enseñarles que existimos por una razón, ¿no? Y que podemos aliviarte la vida de una manera que ni te imaginabas, ¿no? Por ser parte de ese proceso. Muchas gracias, Ana Lola. Pues yo no tendría que replicar ni nada, pero quiero sumar algo que pasó en la charla, bueno, en todas, que creo que no se ha mencionado lo suficiente o no se ha dejado tan claro como tendría que estar. Que una dramaturgista o un dramaturgista siempre cuida el proceso entero. Y esto implica, sí, explicarles a los demás qué es lo que haces una y mil veces, pero también generar esa confianza y también estar ahí, escuchar y al mismo tiempo cuidar de los que están del otro lado. Entonces, eso, es que es acompañar de verdad con todo tu ser, eso que se está creando ahí, que se está gestando en ese momento.
Y bueno, esa fue mi réplica. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es para Gaby, Gabriela Aparicio. Gabriela, ¿qué aporta el trabajo del dramaturgista o de la dramaturgista a las otras áreas dentro de una producción? Te voy a pedir que me controles porque el tiempo para mí y me emociona muchísimo. Entonces, estoy lista. Pues es que justo esta pregunta me ayuda, o sea, me abre muchísimos caminos porque creo que de todo lo que se ha dicho, pues no se podría decir solo el dramaturgista hace una cosa, ¿no? Hemos dicho miles de cosas y creo que podríamos hacer una mesa entera para decir el trabajo del dramaturgista con el actor, con el director, con el escenógrafo, con el diseñador y sería así larguísimo, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos, rescato esto último que estás diciendo, una es el proceso que es como acompañar un proceso, o sea, estar ahí en el proceso, pero sobre todo ayudar a encontrar un camino, ¿no? Porque siempre estamos ahí como para, pues, mover, orientar y en el mejor de los sentidos podría ser esa persona que ayuda a reafirmar, a estimular, a ser seguro, pero que también es ese ente malvado que ayuda a encontrar crisis y cosas bien interesantes, ¿no? Porque todos los procesos necesitan eso también, ¿no? Entonces creo que, pues a grandes rasgos es eso. Diría que, por poner ejemplos así como muy simplones, diría, por ejemplo, el trabajo con el director, quizá es, pues justo, reafirmar esa idea, o sea, como recordarle su idea porque a veces se les olvida. En el trabajo con el dramaturgo, estas conversaciones que mencionabas, Erendira, como, pues, de repente de asentar tus ideas y de que hay alguien que te está escuchando en el proceso. En el camino con el diseño, pues es que pienso en muchas cosas, ¿no? Pero quizá en cuestión de investigación podría ser ese ente que está ayudando a unificar la estética y que puede ser parte de, sí, la guía con los colores, las texturas, el ambiente y todo lo que tenga que tener unidad. Y, ¿por qué no? También en cuestión de la actuación, que ayude a detonar cosas, ¿no? Que a través de mi investigación, de mi planteamiento, también pueda generar algo en el otro, ¿no? Puede ser que yo lleve un objeto y ese objeto le produce algo muy interesante al actor, pero también siento que es, recuerdo a otros dramaturgistas diciéndome, es que es un momento muy frustrante, ¿no? Porque es como ayudarle yo al otro a florecer, a que sea grande y bello y yo me quedo atrás y no es visible, porque todas esas cosas y conversaciones y todo ese trabajo del que ya han hablado no se alcanza a ver, se alcanza a ver la decisión del diseñador, del productor, del director, pero no del dramaturgista, ¿no? Entonces, pensándolo un poco a México, pues rescato esto que dicen del diálogo y de la confianza que tanto ha señalado Marta, porque creo que en estos procesos del teatro mexicano tendría que ser así, tendría que ser a través de la escucha en tanto que no se conoce. O sea, es más conocido el proceso con el dramaturgo, con el director, pero no con las otras áreas, ¿no? Es algo que pasaba con Patti también, que nos decía como, bueno, no sé qué hace, ¿no? Y ese diálogo y esa escucha pues tendría que ayudar a encontrar ese sentido. Y algo que quisiera rescatar también de esa plática fue el momento de lo que mencionaba Patti, como de la no unificación. Quizá el director va por un camino y el productor va por otro camino, el diseñador de vestuario en otro, el de escenografía otro y así. Y el dramaturgista también puede ser ese mediador o unificador, ¿no? Porque no es que estemos pensando en una visión personal o individual, sino que estamos sacando adelante la puesta en escena para el espectador. Y creo que ahí es justo lo que mencionaba Ana Lola, como saber que por eso es importante, necesario tener algún dramaturgista, porque es una visión completa, no es una visión nada más al aire, ¿no? Y por último, solo decir que justo me parece importante esto del diálogo, porque me ha tocado también otros dramaturgistas que dicen, es que no me puedo acercar al actor, no me puedo acercar al director, y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que no te puedes acercar? Es como si estuviera prohibido porque el dramaturgista también hace cosas malvadas o raras, ¿no? Entonces digo, pues todos somos piezas importantes del paquete, ¿no? Y todos sacamos adelante eso. Entonces, creo que en tanto que se entienda que esto es para algo completo, para la cuestión creativa y no solo para la cosa individual, pues la cosa será avanzando. Y ya, creo que tengo las 5. Muchas gracias, Gaby. ¿A quién le gustaría replicar? A mí. Adelante. Adelante, Alfredo. Bueno, yo escuchándote, Gaby, empiezo a pensar en esta cuestión del acompañamiento
porque, bueno, sin duda en artes escénicas siempre es en equipo, siempre es junto a alguien más, siempre es para alguien más, siempre implica acompañamiento. Pero, por ejemplo, me parece que aquí un paso muy trascendente podría ser acompañarnos entre dramaturgistas, porque aquí no sucede algo que sería maravilloso, y que es que en una producción hubiera más de un dramaturgista y que las interlocuciones fueran aún más ricas, aún más variadas, aún más, pues, en términos de hacer preguntas. Pienso también que es una cuestión muy humana, muy de enfrentar en equipo y enfrentar lo que venga, la parte gozosa, la parte en que estamos celebrando, en que todo sale bien, a tiempo, como esperamos, pero sobre todo en las crisis, sobre todo cuando nadie sabe qué es lo que va a suceder, cuando todo el mundo voltea a ver el plan de trabajo y todo parece en jeroglíficos y todo se vuelve confuso y hay que tomar decisiones ya. Me parece que una parte indispensable también de nuestro trabajo, y que a mí en lo particular me resulta extremadamente gratificante, es la de poder sentirme acompañada, poder sentirme fortalecida, protegida y segura de que las cosas van a salir adelante porque estoy con mi equipo. Entonces, me parece que esta parte del acompañamiento también tiene unas vertientes sumamente valiosas que podríamos apreciar y aprovechar mucho más. Y ya, gracias. Alfredo. Lo poco que quede, suficientemente, son cuestiones prácticas. Es decir, de todo lo que se está diciendo, yo creo que se desprenden algunas necesidades. Hablando, por ejemplo, de que los dramaturgistas hagan grupo, ¿no? Es necesario establecer, además, digamos, objetivos prácticos, que incluso podrían llegar a ser, como en asociación, buscar legislación. ¿En qué sentido? Ahora que estaba alguien mencionando la diversidad de tareas que llevamos a cabo, de repente pensé, la última vez que entregué tal traducción para tal producción, hice la adaptación, hice el acompañamiento, hice la asesoría, estuve en ensayos, y yo solo cobré la traducción. Es decir, de repente digo, yo mismo estoy contribuyendo a que la propia tarea no se reconozca y no se dignifique como debería dignificarse. Quieres que esté en tal lado, pero ¿qué pasa? Tampoco hay realmente una estructura de apoyo que sea suficiente como para decir, no, esto llega hasta aquí y de aquí en adelante es tanto más, ¿por qué? ¿No? Y porque también no es una compañía, no hay un contrato tal cual. Todos sabemos que en el Teatro de México los contratos son uno de los peores y más difíciles problemas. O sea, eso es verdaderamente atroz. Entonces, ¿qué hay que decir? El otro asunto objetivo que se me presenta de inmediato es, hay que cambiar paradigmas. Y esos paradigmas se tienen que cambiar desde raíz, es decir, en la educación misma de quienes vienen y tratan de encontrar espacio de estas maneras en el teatro, que sí exige una formación, que sí exige un bagaje, que sí exige leer, que sí exige estudiar, que sí exige ver otras producciones y conocer otros procesos, pero también tratar de cambiar paradigmas arriba, es decir, lo que yo decía hace rato del autoritarismo y la verticalidad, que son los principales problemas. Hablando del problema práctico de cómo entrar, hablábamos de llaves, de puertas, de puentes. Para mí me parece que la llave principal es cambiarle los paradigmas mentales a los directores. Y este esquema que ha prevalecido en México desde que yo empecé a venir al teatro aquí, hace mucho tiempo, de que el director es la figura, decía yo, omnipotente, omnímoda, y ahora ya están entendiendo mejor estas cosas. Y sobre todo los chavos están generando sus propias cosas desde abajo, pero todavía no casa bien todos. Sé que viene, y
Espero vivir unos cuantos años más para verlo, pero seguramente el futuro será muy lindo, pero el presente tiene sus cosas. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a la siguiente pregunta con nuestra siguiente panelista, Rocío Galicia. Creo que se vincula completamente con las réplicas que hemos tenido sobre esta última pregunta. ¿Qué le puede aportar a la sociedad, a las artes, a nuestra cultura, a nuestra comunidad, el dramaturgismo en México? Pues justamente ese vínculo y ese volver a colocar el teatro, las artes, en el lugar que debería de tener y que en muchas ocasiones se soslaya, se deja de lado, y lo vemos muy claramente respecto al otorgamiento de presupuestos, ¿no? Siempre es primero la cuestión de la salud ahora, por ejemplo, o el beneficio social, y parece que el arte fuera un accesorio, parece que estuviera en el último lugar, y creo que no. Lo hablábamos el día que tuvimos la conversación del panel de puentes, justamente que este lugar de las artes es fundamental. ¿Por qué? Porque de la otra manera se piensa solo en la vida biológica, es decir, la vida que puede tener una planta o un animal, que es importantísima, y la de todo ser humano. Pero el ser humano tiene algo más, y ese algo más tiene que ver con una sensibilidad, otra vez con los afectos, con una posibilidad de elaboración simbólica, y desde esa perspectiva es donde entra el arte. El arte hace la diferencia, y en esa medida, si no queremos ser solo plantas, si no queremos ser solo animales, si no queremos ser reducidos solo a una vida biológica, necesitamos el arte. El arte para entender pues los dolores que acontecen en la sociedad, y en ese sentido, en este país, como en muchas partes del mundo, pero concretamente como lo estamos focalizando en México, y me voy a atrever a extenderlo un poco más hacia América Latina, hemos vivido contextos verdaderamente difíciles, duros, de mucha violencia, de una asimetría social muy fuerte, y de pronto es reducida, la verdad, la vida de las personas a una desechabilidad inmensa. El arte no. Y lo que quisiéramos pensar es que eso es lo que nosotros aportamos, esa gran diferencia. Y desde la tarea del dramaturgista es justamente poner en el centro y visibilizar con miles de luces, pues esa tarea tan importante que es en lo que sucede en las artes. No es un accesorio para nada, es algo vital. Lo que nos estamos jugando es la salud mental de nuestra población, no solamente la salud física, sino la salud mental, un equilibrio, una posibilidad de pensar en lo simbólico, de creer que sobre este escenario aparece Hamlet, o que sobre este escenario de un momento a otro es un castillo y al segundo siguiente se convierte en un desierto o en una selva. Esa posibilidad que nos permite de movernos con esa flexibilidad es completamente importante. Y pensar, y esto ya para cerrar y no tomar demasiado la palabra, pensar en el otro. Creo que esto es fundamental, ese es el trabajo del dramaturgista, pensar en que no solamente es lo que sucede sobre el escenario, no solamente es el campo de los artistas, sino que nuestra razón de ser tiene que ver con el otro, con considerar al otro. Yo pongo un ejemplo siempre muy práctico y muy sencillo, que es que uno de mis compañeros me decía, es dificilísimo leer teatro, un filósofo, y yo le decía, claro que no, es lo más sencillo, a mí se me hace más difícil leer filosofía, y me decía, no, te voy a decir dónde está la dificultad de leer teatro, es que en una línea eres un victimario, y a la siguiente línea eres la víctima. ¿Cómo te mueves en esa flexibilidad de poder ponerte en los zapatos de uno y del otro? Y creo que ese lugar a mí por lo menos me parece fundamental, que eso lo otorga el arte, que podemos desde ese lugar sentir el dolor de los otros,
sentir que podemos hacer algo más por ellos. Y desde ahí, bueno, se conecta completamente y también, creo yo, deshaciendo o atravesando esas fronteras que tienen que ver con los lugares específicamente asignados para el teatro y los roles, y unas jerarquías que hay, esto es teatro oculto, esto es un teatro popular, va para la calle, todas estas cuestiones, esa ruptura de paradigmas que estaba señalando hace un rato Alfredo, yo creo que son fundamentales para nosotros ver cómo está, estudiar cómo están las estructuras y ver justamente esos huecos por donde nos podemos colar y por donde podemos conectar. Para mí eso sería lo fundamental. Muchas gracias, Rocío. ¿A quién le gustaría? Yo quiero replicar eso porque me conmovió mucho lo que dijiste, Rocío. Y creo que esta pregunta de si te sales un poco del sector cultural, a lo mejor, y tratas de entender, bueno, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? Y yo te escucho y digo, es que eso, en dónde nos empapamos de empatía, en dónde desarrollamos nuestra inteligencia emocional, en dónde generamos esa sensibilidad. Y muchas veces vemos a los tomadores de decisiones, ¿no?, a quienes hacen las políticas públicas o, no sé, es un ejemplo lejano pero cercano. La FIFA poniéndole sanciones a la selección mexicana por un grito homofóbico. Y hay toda una conversación alrededor de cómo podemos cambiar el comportamiento de estas personas, ¿no? Y sanciones y ¿no?, los directivos de la FIFA y de la Federación Mexicana y todo el mundo teniendo conversaciones a este nivel abstracto, y lo que no están entendiendo es que tienes que entender, o sea, ¿en dónde está como colectivo, ¿no? ¿En dónde están estos espacios de empatía? ¿En dónde están estos espacios como colectivo? O sea, ¿de dónde viene esa violencia? ¿De dónde viene esa violencia aprendida y actuada en nuestros estadios, en nuestros espacios públicos, en nuestra esfera pública? Podemos seguir haciendo políticas públicas, sanciones, cosas oficiales, extraoficiales, todo lo que queramos, ¿no? Todas las ciencias sociales y todas las ciencias naturales, o sea, pero si no estamos entendiendo nuestra existencia en términos de conciencia y en términos de nuestro espectro y nuestra inteligencia y nuestra responsabilidad afectiva y emocional, va a ser imposible que cualquiera de esas cosas cambien de fondo. Entonces, creo que ahí es cuando dices, claro, es que esto es tan vital. Este es el espacio físico, ¿no?, de diálogo y creativo, ¿no? Y creo que escucharte para mí fue así como, es que es tan claro, tan claro. Y finalmente nosotros como dramaturgistas simplemente somos quienes hacemos esa conexión cuando se nos olvida, así de equipo, espacio, esto estamos haciendo, esto somos en un espectro mucho mayor, viéndolo desde arriba, ¿no? Claro, pero, bueno, no pero, o sea, pero siempre es nada más como una introducción. Cierto, afuera y tener la posibilidad de impactar de esa manera, pero empieza por la casa, ¿no? Es decir, el dramaturgista tiene esta otra importantísima primera o primaria responsabilidad de hacer el cambio adentro de la casa. Anécdotas, o sea, un director, yo entrego, estoy muy contento con el texto, etcétera, y de repente me lo devuelve por email, no de repente, pero una semana después, hecho una cosa espantosa. Yo le dije, oye, ¿pero qué te pasa aquí? No, es que si no me apropio yo de un texto, no puedo hacer nada con él. Le dije, pues es que no te puedes apropiar de lo que no sabes. Y tuvimos una muy importante conversación. Le dije, no, vamos a comer, por favor, porque esto no lo vamos a resolver ni por teléfono ni por emails. O sea, tienes que entender que no va por ahí. Y no va por ahí porque no sabes ni de lo que estás hablando. Y esa fue una de mis primeras experiencias de veras tener que llegar y decir, tu autoridad no rebasa mi autoridad. Y lo que tú pretendes hacer con este texto y presentarlo hacia el público, lo único que va a hacer es acabar con la obra como está planteada, ponerle una verdadera golpiza a un proyecto que por otra parte yo generé junto con una actriz, ¿okay?, como parte de mi trabajo de dramaturgista, no dramaturgista, y ofrecerle al público algo que va a estar muy por debajo de la calidad que ese público se merece.
lo entendió y fue, al final de cuentas, uno de los mejores montajes en los que yo había participado. Pero hubo que dar ese golpe de timón adentro primero. Y entonces la gente, y además una obra que era realmente una gran obra para mujeres, con una conciencia extraordinaria de la condición femenina, que cada mujer que habló conmigo de su experiencia acerca de ese montaje estaba absolutamente conmovida, absolutamente feliz de haber recibido semejante producto, que hubiera sido completamente distinto si yo permito que simplemente se pase por encima de eso, ¿no? Entonces yo digo, sí, pero empezar por la casa, y eso el dramaturgista tiene que estar muy bien preparado para además poder ejercer su autoridad en el nivel que la debe ejercer. Muchas gracias. ¡Qué exactitud! Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Brenda, bueno, ya les mencioné, ha estado trabajando muchísimo para que el MDA México suceda, para que estemos hoy aquí, pues todos reunidos. Y bueno, ya se ha mencionado muchísimas cosas sobre lo que aún falta hacer, pero esta pregunta, Brenda, es para ti. ¿Qué falta por hacer en México? Es la más difícil, Ere. Exacto. He estado tomando notas, como cualquier dramaturgista lo hubiera hecho, escuchando a sus maestros y a sus colegas. Y creo que lo que Lourdes dice del acompañamiento es algo bien importante que fue como lo que revisamos internamente a la hora de estar planeando puentes. Justo fue eso, no era un dramaturgista haciendo una entrevista a alguien más o platicando con alguien de qué opinan del dramaturgismo, eran una dupla de dramaturgistas haciendo parte de ese proyecto. Entonces, creo que ahí vamos, ¿no? Así, empezando, así, loading. 2, estudiar las estructuras. No tengo ni idea cómo hacer eso, pero tenemos a Alfredo Modenesi para ayudarnos. ¿Qué hay que hacer en México? ¿Qué falta en México? No tengo ninguna certeza, pero creo que esto, equipo, colaboración, escucharnos, abrazarnos, hablar con la gente, sí siempre nombrarnos, archivar, ¿no? Dejar como esa inscripción de que aquí hubo el trabajo de un dramaturgista, porque como bien lo dicen mis compañeros, a veces no se nota, pero está ahí, o sea, para que lo de enfrente quede bonito, lo de atrás a veces son unas inscripciones muy lindas, y te veo a ti porque a ti te encantan las inscripciones, pero a veces son unas inscripciones que hay que poner así concreto encima y otra vez volverlas a hacer, y otra vez, y otra vez. Colaboración, conversaciones, nombrarnos, archivarnos. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que seguir adelante, o sea, de verdad los volteo a ver todo el tiempo porque no sé, lo estamos investigando juntos. Seguirnos haciendo preguntas, ver puentes, porque tiene cosas súper interesantes, la verdad. Sí es un 101 de qué es dramaturgismo. No tengo ni la menor idea. ¿Me quieren ayudar, amigos dramaturgistas? ¿Quieren acompañarme en el proceso de responder esta pregunta? Yo sumaría… Ay, perdóname. Crear una visión propia, porque de repente ha surgido este asunto en Estados Unidos, en Alemania, en donde sea, pero no estamos en ninguno de esos países y justo… Creo que algo muy lindo que ha sucedido ahora es el reconocer cómo han sido los procesos aquí. Reconocer que efectivamente no hay condiciones ni de trabajo ni de educación, sí, pero que aún así justo estamos dialogando todos para que esto salga adelante, ¿no? Y ahí hay una visión clara de cómo es accionar al dramaturgista en México, y algo que siempre comparto con Rocío es esta cuestión de aterrizar en papel nuestros pensamientos, porque pues aquí no existen fuentes, ¿no? O sea, yo una de las problemáticas que me enfrento mucho cuando estoy impartiendo los talleres de investigación teatral, que es más enfocado en la labor del dramaturgista,
es que no tengo fuentes, o sea, no hay fuentes de nadie así como de, bueno, pues lean a Lessing, lean a quien sea, ¿no? Pero no hay alguien así como de lean a Heréndira Santiago, a Marta, a Rocío, ¿no? O sea, como que es rarísimo que no empecemos a generar nuestras propias fuentes para dialogar de nuestro pensamiento aquí, ¿no? Y nada, solo como empezar a aterrizar nuestras cosas y dejar de pensar en lo que en otros países suceda, claro, como referente, pero también superándolo o cuestionándolo y haciendo lo propio. Eso te ayuda. Sí, sí me ayuda muchísimo. O sea, creo que lo que va a hacer del dramaturgismo en México es algo que va a ocurrir bien en México. O sea, no puede agarrarse, cortarse y ponerse en otro lado. No existe. O sí, ¿no? Pero creo que lo que dice, sí, hacerlo desde México, para México, y mantener esas conversaciones abiertas, que es como feedback súper necesario, que aunque no tenemos textos, según, en español, ya tenemos los tuyos, ya tenemos lo de Ere, ya tenemos el trabajo que hace Marta, tenemos el trabajo que hacen Ana Lola, Alfredo, Lourdes, Rocío. Esto se va a quedar grabado, así que pueden regresar a esto cuando quieran. Pero creo que también, regresando a lo que dices de Lessing, o sea, vaya, está ahí, ¿no? Existe y está ahí puesto, y también decir, no lo vamos a voltear a ver porque en México se hace diferente, sería una tontería, o sea, sí, sería ponernos el pie. Creo que hay que ver de todo. Que justo, perdón, es que ahora que mencionaste Lessing, o sea, lo hablo porque igual siempre que pregunto, ¿alguien sabe quién es Lessing? Dicen, ¿qué es Lessing? ¿No? Así como, y desde ahí entonces me altera un poco el pensar que sí tenemos el deseo tal vez de saber qué es ser dramaturgista, pero si ni siquiera conocemos el origen en México, pues entonces estamos perdidos. Yo no sé si en la carrera ustedes, a ti, o tú escuchaste por ahí a los maestros, a ti Marta que te tocó, a mí nunca me tocó hablar de Lessing, no me tocó hablar de eso, ¿no? Entonces creo que es justo también algo muy interesante saber cómo un documento de hace muchos siglos no se ha tratado, ¿no? Partiendo desde ahí, la primera traducción al español de la dramaturgia de Hamburgo en México fue en 1997, creo. O sea, estamos hablando de siglos. Entonces, creo que empezar a reapropiar y eso, y ahora, perdón por hablar tanto, pero las traducciones me parece que también son importantes, porque el encontrar la traducción correcta es otra onda, ¿no? O sea, de repente se traduce dramaturgo en vez de dramaturgista. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento y una evolución de las otras claridades. Entonces, bueno, podría sumar muchas cosas, pero ya me voy a callar. Digo, por desgracia me hace pensar en un problema de dimensiones tan grandes como son las deficiencias educativas de nuestro país. Porque si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña tendrá que ir a Mahoma, o al revés. Si no hay traducciones de esto o aquello, es que tampoco hay bilingüismo. O sea, que tampoco hay una educación suficiente en el acceso a otras lenguas, que es fundamental para la educación universitaria, en cualquier nivel y para cualquier profesión. O sea, no estamos hablando nada más del dramaturgismo, ni del teatro, ni de la literatura, ni de nada. O sea, yo creo firmemente que ahora un ingeniero que se respete tiene que tener acceso a otros textos. Y en general los programas para lograr esto en nuestra universidad, por ejemplo, son en realidad no solamente deficientes, sino mal pensados. Sirven para responder exámenes, no para realmente adquirir ciertos conocimientos. Entonces, este es el tipo de cosa que se tiene que fomentar desde muy abajo. Pero no es exactamente lo que nos corresponde a nosotros, pero sí es una deficiencia importante en la educación ya específica de quienes quieren dedicarse a estos aspectos, porque la bibliografía es impresionante. O sea, la verdad es que sí hay una enorme cantidad de fuentes, sí hay una enorme bibliografía. Yo trato de poner a disposición de mis alumnos, ahora que llevo mi segundo año en este departamento, pues un montón de cosas que he acumulado porque pertenecía al departamento de literatura inglesa. Y resulta que el 80% o más de mis alumnos no tienen acceso o se sienten débiles frente a esto, ¿no? Ahí habría que crear otro tipo de puentes, como por ejemplo que quienes puedan ayudar, les ayuden a entrar por esos textos y creen esas sinergias y que unos interpreten y otros comenten, etcétera, etcétera.
Claro, en la pandemia está un poco más difícil, pero hay que echarle ingenio a esto. Pero el problema, la deficiencia de base nos rebasa con mucho. Y es otra de las cosas que habría que empujar con esta solidaridad de la que estaba hablando Rocío, como parte de nuestra tarea mínima, si quieres, lo que uno pueda contribuirlo, ¿no? Y yo quiero señalar aquí que es un proceso que está en comienzo, porque aquí tenemos a Marta, quien está traduciendo el libro de Michael Chalmers, que va a salir con escenología, y creo que eso es un proceso importantísimo, porque si el libro de Michael Chalmers, si no lo conocen, es uno de los textos básicos allá, ¿no? De como el de la labor del dramaturgista, y a mí me parece importantísimo que Marta, otra dramaturgista mexicana, no solo lo traduzca, sino que lo está reelaborando para un contexto mexicano. Entonces yo creo que esos son procesos que se están dando poco a poco. Creo que es importantísimo también que, repito, publiquemos. O sea, hay maravillosas revistas teatrales en México donde podemos escribir sobre la labor que hacemos. Claudio y yo llegamos a escribir un artículo juntos sobre nuestra relación laboral, ¿no? Basado en una puesta en escena, ¿no? Y eso para mí fue forzarlo, porque es importante que se entienda qué es lo que uno está haciendo y cómo se lleva a cabo, que este es un ejemplo de cómo se lleva a cabo. Pero sí, no, Marta, gracias. Gracias por a lo ti, que estás Ana, haciendo. porque tú me invitaste a hacerlo. No. Pero yo en ese sentido quiero nada más cuestionar un poquito la premisa de la pregunta, porque la palabra falta me hace sentir como o una carencia, o como que alguien llegó tarde a algo, o como una deficiencia. Y creo que parte de lo que me gusta y me empapa de lo que dice Gaby es desde donde estamos nosotros, no que nos vengan, no en comparación con. Y creo que cualquier proceso es un poco eso. O sea, el dramaturgismo en México hoy es exactamente lo que el dramaturgismo en México es y tiene que ser hoy y no se va a quedar quieto, porque nunca nada debe quedarse quieto. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos, no? Y pensarlo más ahí que del lado de una carencia, porque esto que dices, Alfredo, por ejemplo, del tema del acceso a diferentes lenguas, ¿no? Y que en parte, para mí, acceder a hacer esta traducción fue dar un curso de dramaturgismo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, ver que había mucha bibliografía a la que mis alumnos y alumnas no tenían acceso por un tema de lenguaje, ¿no? Y que había que repararlo. Y no solo en mi traducción, también, como dices, en el salón de clases, y trabajábamos mucho de esta manera. Ok, ¿quién tiene acceso a este texto? Trabajen en grupos, uno lee, le traduce al otro, el otro hace algo nuevo con ese texto, aunque el otro o la otra a lo mejor no tiene acceso directo, ¿no? Pero está bien, ¿no? O sea, el acceso directo, ¿qué es, no? Tenemos siempre estos puentes, entonces, y me encanta el perfil que a lo mejor nos da. O sea, quienes tenemos el privilegio de tener acceso a otras lenguas, nos olvidamos, o sea, muchas veces como que lo damos por hecho, o nos ponemos el pie con nuestras propias interferencias bilingües o trilingües o lo que sea, ¿no? Y dejamos de escuchar a lo mejor, o dejamos de tener el mismo tipo, o sea, decir, bueno, no, a lo mejor pensando desde esta otra perspectiva y dialogando con eso, cambian cosas, ¿no? Entonces, yo mis traducciones, la persona siempre en quien más confío que revise mis traducciones es alguien que no tiene acceso a la lengua de la cual yo hice la traducción, porque es la persona que va a poder detectar cualquier cosa que no le suena o que no lo siente o que no, ¿no? Entonces yo nada más nos invitaría a eso, como que la falta de, me pone así como que triste, así como, ay, no tenemos algo y nos falta. En vez de decir como, a ver, colectivo, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Ahora dónde nos movemos? ¿Ahora, no? Estamos en esta parte de nuestro proceso. Nunca somos ni demasiado jóvenes, ni demasiado viejas, ni demasiado grandes, ni demasiado chicos, no, o sea, como que esa parte quiero, como me emociona, porque tampoco quiero a nadie como transmitirle este sentido de carencia, no me gusta, ¿no? Además, o sea, vivimos en un lugar de tanta abundancia, es un lugar muy abundante y ya quiero sacarme de la cabeza la idea de la carencia, ¿no? Y como que ponernos en esta perspectiva de abundancia. Gracias por la lección de dramaturgismo.
Marta. Sí, muchas en vivo. gracias. Gracias. Oigan, me toca ser otra vez, pues, la dramaturgista y decirles que se nos ha acabado el tiempo. He disfrutado mucho, de verdad que es un privilegio estar aquí, habitar este espacio, compartirlo con ustedes. Continuemos la conversación fuera, porque ahora también pues hagámosle honor al nombre de este congreso, ¿no? Borremos esta frontera y que la conversación siga. A quienes están aquí, a quienes están del otro lado de la pantalla también. Recuerden que hay hashtags, que hay sitios, que hay un montón de vías por las cuales nos podemos comunicar. Y bueno, pues yo tengo que reconocer que yo sí leía Lessing, y eso porque tuve la fortuna de tener una gran maestra que siempre está en mi mente y en mi corazón cuando he de ser dramaturgista o cuando he de hablar de eso. Marta Toriz, que no está aquí ahora, pero está en el episodio número 1 de Puentes, así que si tienen un poco más de ganas de seguir escuchando, pensando, cuestionándose junto a nosotras, a nosotros, vayan a la página de Puentes. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Alfredo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Ere.